psiquiatra. El testimonio del médico Carlos Duarte, ahora exiliado en Estados Unidos, fue acogido por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien tuiteó: las violaciones de derechos humanos, la violencia, la represión y los abusos contra la población por parte del régimen en Nicaragua deben pararse ya. Este es el testimonio del doctor Carlos Duarte, perseguido por atender a manifestantes heridos. De las cosas más impresionantes que nosotros comenzamos a ver fue atender a los heridos después que salían del hospital. Porque ellos tenían muchas secuelas y algunos de ellos que habían sido capturados y que en ese momento tuvieron la fortuna de haber sido liberados, las evidencias que ellos llevaban de torturas, es decir, que si tenían una herida en un brazo, lo que hacían era golpearlo en ese brazo para que sintiera más dolor, y eso complicaba algunas fracturas por heridas de bala que nosotros vimos. El 13 de julio, paramilitares del gobierno sandinista perpetraron una masacre en la UNAM Managua, que cobró la vida de 2 jóvenes. El brutal ataque continuó en la iglesia Divina Misericordia, ubicada a los pocos metros del recinto universitario, donde jóvenes y médicos se refugiaron de las balas. Uno de ellos fue el doctor Carlos Duarte, quien desde el exilio relata que esa fatídica noche la orden era asesinarlos. Ese día evitamos que murieran 15 jóvenes y el objetivo del gobierno era asesinar a la mayor cantidad de jóvenes posible. Y eso fue el delito que cometimos, por lo cual nos acusaron después de terroristas. La ministra de Salud se había reunido y había dicho que nosotros íbamos a pagar muy caro el hecho de haber ayudado a los estudiantes y de haber subido videos que perjudicaban al gobierno. El día el 13 de julio, en la noche del 13 de julio, cuando estábamos en la iglesia. Y se giró una orden entonces entre ellos para buscarnos, secuestrarnos y supuestamente desaparecernos. Duarte fue uno de los médicos que desde que iniciaron las protestas en Nicaragua brindó asistencia a las víctimas de la represión estatal, motivo suficiente para que el gobierno sandinista lo acusara de golpista hasta el punto de tener que exiliarse en Estados Unidos. Entonces nos escondimos en la montaña, ahí tuvimos una semana casi, y luego yo dispuse salir por la montaña caminando hasta Honduras, y de ahí, de Honduras, llegué a la frontera, después a Tegucigalpa y hice el viaje para acá a Estados Unidos. Esa es la crónica de todo esto. Pareciera una película de terror, pero la verdad es todo lo que estos jovencitos han vivido. El doctor Duarte, quien también es secretario de la Junta Directiva de la Asociación Médica Nicaragüense, que aglutina a 39 asociaciones médicas del país, relata que el gobierno sandinista, a través del Ministerio de Salud, ordenó no atender a quienes resultaran heridos en las protestas, algo que no concebían siquiera oír. Los médicos en los hospitales públicos comenzaron a llamarnos, a decirnos que habían recibido órdenes directas del Ministerio de Salud a través de los directores de hospitales de no atender a los heridos de las protestas. Algunos médicos no acataron esa orden porque nosotros hablamos con ellos y les explicamos que eso era algo grave, que no tenía cabida en nuestra mente pensar de ver a alguien que se está muriendo y no atenderlo. En el gremio médico nicaragüense, la brutal represión de los Ortega Murillo ha dejado 2 médicos asesinados, 6 estudiantes de medicinas asesinados y varios médicos secuestrados en el Chipote. Ana Laura Sequeira, 100% Noticias, El Canal.